la Presidencia de la República y el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y la Sociedad de Cooperación Técnica Alemana GTZ de Bogotá. El seminario tiene como objetivo dar a conocer los resultados en estos procesos. Representantes de varios países y ONG Hace ya más de 13 años tuve la oportunidad histórica de ser el primer alcalde de elección popular de Bogotá. Se trataba de un momento especial porque para Colombia daba un gran paso hacia una de las reformas del Estado de mayor impacto en la vida nacional de los últimos tiempos, el de la descentralización a través, en este caso, de elección popular de alcaldes. Fue entonces cuando comenzó a reconocerse que la tendencia centralista de la Constitución del 86 había entrado en crisis. El Estado no respondía de manera adecuada a las demandas ciudadanas y esta inconformidad se manifestaba en marchas y protestas. Los mandatarios locales eran nombrados a dedo y no representaban la voluntad de sus administrados. Las decisiones sobre dónde construir una escuela, un hospital, un centro de salud, eran tomadas por un funcionario del gobierno nacional sin que la gente de las regiones pudiera participar en decisiones que afectaban directamente su calidad de vida. Ese camino irreversible que inició el país a fines de la década de los 80 se consolidó a partir de la Constitución de 1991. La nueva Carta Política aceleró el que hasta entonces había sido un proceso realmente lento y adoptó de un solo golpe una de las estructuras de Estado más descentralizadas de la América Latina, por encima incluso de países federales. Esto se evidenció en el rápido traslado de cerca del 45% de los ingresos corrientes de la nación a municipios y departamentos para la financiación de la inversión social descentralizada. Paralelamente, al notable incremento de recursos entregados a departamentos y municipios, también se le transfirieron responsabilidades. Además, se crearon mecanismos de participación ciudadana que permitieron que el ciudadano se vinculara de una manera más activa a la gestión pública local y pudiera pedirle cuentas a sus gobernantes. Es decir, se pusieron en práctica en el tema de la descentralización los principios democráticos previstos en la nueva Constitución. El proceso de descentralización como tal ha suscitado diversas opiniones, desde aquellas que manifiestan que la descentralización ha sido sinónimo de corrupción, desarticulación entre niveles e inestabilidad fiscal, hasta otras que por el contrario rescatan sus bondades en materia de democratización de la vida local, de mayor acercamiento de los ciudadanos al Estado y de mejoramiento en la prestación de los servicios sociales. Sin embargo, ni una ni otra posición reflejan una mirada integral y de resultados sobre este proceso. Por esta razón, y consciente de la necesidad de generar información objetiva para la sociedad civil, mi gobierno inició la ambiciosa tarea de evaluar los resultados que para Colombia arrojó la política de descentralización en la última década. Para ello, le encomendé al Departamento Nacional de Planeación la realización de una evaluación integral de la descentralización que examinara lo ocurrido en los aspectos institucionales, la participación de la sociedad civil y los resultados en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En últimas,
se trata de determinar si la descentralización del gasto social y la entrega de responsabilidades a los gobiernos locales ha mejorado el bienestar social y ha fortalecido la autonomía y la democracia. Hoy presentamos en este seminario el balance de los resultados de la descentralización en la última década. En esta evaluación encontramos resultados muy positivos. Para mencionar algunos de ellos y los más importantes, destaco el notable crecimiento de la inversión social descentralizada, la cual se duplicó en una década al pasar del 7% del PIB en 1990 a más del 16% del PIB en el 2001, favoreciendo especialmente la inversión en salud y en educación. Se logró reducir la tasa de analfabetismo en más de la mitad, al pasar de un 15% en el 85 a un 7% en el año 2000, y de igual manera se redujo la tasa de mortalidad infantil, que en el 80 ascendía cerca del 50 por 1000 nacidos vivos y pasó a un 21.5 por 1000 en el año 2000. Sin embargo, a pesar de los resultados alcanzados, todavía nos queda camino por recorrer para alcanzar niveles deseables de progreso regional. Por ello, al iniciar mi gobierno y en medio de una de las más difíciles crisis fiscales de la historia, formulamos una política responsable, orientada a cumplir el mandato constitucional de hacer de Colombia un Estado descentralizado, garantizando su viabilidad para los próximos años. Como uno de los logros principales, es necesario mencionar en primer lugar la reforma constitucional al régimen de transferencias, la cual constituye uno de los hechos de mayor significado para el futuro de los entes territoriales. Gracias a ella, los municipios y departamentos pueden hoy hacer una adecuada planificación de sus inversiones sin depender de los vaivenes de la economía nacional, pues se garantizó la estabilidad de los recursos para la inversión social, particularmente para la educación y para la salud. Por los próximos años, las finanzas territoriales no correrán el riesgo, como ocurrió en años pasados, de que baje el monto de las transferencias que reciben por fenómenos recesivos en la economía nacional. Todo lo contrario, las transferencias siempre subirán por encima de la inflación. El total del Sistema General de Participaciones para el 2002 asciende a más de 12 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 21.4% con respecto a las transferencias constitucionales que se repartieron el año pasado. Es decir, el principal instrumento de la descentralización fiscal en Colombia se fortaleció. Como complemento a la reforma al régimen de transferencias, se expidió la Ley 715 de 2001, con lo cual estamos logrando, tal como lo habíamos planteado, una distribución más equitativa de los recursos que permitan a todas las regiones la efectiva ampliación de la cobertura en salud y en educación. De otra parte, por primera vez en la historia del país, dispusimos el año pasado de 420.000 millones de pesos de los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, el FAEP, para el pago de la deuda de inversión de los departamentos y municipios no productores de hidrocarburos. La lista de medidas tomadas durante mi administración en beneficio de los departamentos y en municipios es muy amplia. Hoy, los departamentos cuentan con mayores ingresos propios gracias a las transferencias a los departamentos de parte de la sobretasa de la gasolina y el ACPM y a la ley de juegos de suerte y azar. También pensamos en el futuro de las pensiones a cargo de las entidades territoriales y creamos el Fondo de Pensiones Territoriales FONPET, que garantizará en el mediano y largo plazo el pago de las mismas. En cuanto al tema del endeudamiento, mediante la Ley de Intervención Económica, facilitamos los acuerdos de los departamentos y municipios con sus acreedores bajo circunstancias favorables. A diciembre del año pasado, ya eran 39 entidades territoriales las que se habían acogido a esta ley para reestructurar sus pasivos corrientes. En total, los pasivos en reestructuración suman 1.9 billones de pesos, una suma que equivale al 1% del Producto Interno Bruto del año pasado. Por otro lado, con la Ley 617 de 2000 de ajuste fiscal territorial, logramos dos propósitos. Por una parte, que las finanzas territoriales se ajustaran a los ingresos recibidos, evitando descalabros fiscales. Y por otra, la autorización de la que ya muchos se están beneficiando para que el Gobierno Nacional avale con garantías de hasta el 100%
los créditos otorgados por las entidades financieras a las entidades territoriales para financiar programas de saneamiento fiscal y hasta en un 40% las deudas que sean refinanciadas. En desarrollo de esta ley, a diciembre del año pasado, 16 entidades territoriales ya habían culminado el proceso de reestructuración de sus deudas. En total, se han reestructurado pasivos por 1.5 billones de pesos, equivalentes al 31% del saldo total de la deuda territorial. Pero más allá de los alivios fiscales y de la posibilidad de acceso a nuevos créditos que está generando la aplicación de estas normas, lo más importante, creo yo, es el legado que se deja para los próximos gobernantes, municipios y departamentos fiscalmente viables, institucionalmente organizados y preparados para afrontar los retos del desarrollo. Asimismo, con el fin de seguir contribuyendo al alivio de las dificultades financieras de los departamentos y municipios, presentamos al Congreso un proyecto de ley que busca disponer de una parte de los recursos que el Fondo Nacional de Regalías tiene ahorrados en títulos valores para destinarlos a cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales a través del FONPET. Los recursos ascienden a más de 700.000 millones de pesos. Quiero resaltar también el apoyo que hemos dado a las entidades territoriales a través de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Durante los últimos 3 años y medio hemos entregado más de 1 billón de pesos para la financiación de 2.440 proyectos de saneamiento básico, redes eléctricas, proyectos viales, culturales, educativos, cubriendo el 81% del total de los municipios de Colombia que presentaron proyectos a su consideración. A todos los trascendentales avances señalados, debemos unir el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial que se presentó el año pasado al Congreso y que es el fruto de 2 años de trabajo y consultas a través de foros regionales y departamentales a diversos actores representativos de la diversidad étnica y cultural del país. El trámite de esta ley, que desde 1991 ha sido reclamada por las entidades territoriales como un desarrollo de los principios constitucionales de la descentralización, ha sido un compromiso de mi gobierno. Estoy convencido de la necesidad de fortalecer el nivel territorial intermedio. Su función es fundamental para integrar lo nacional y lo local y darle sostenibilidad al proceso de descentralización. Por ello, hemos trabajado para consolidar una acción departamental más coherente y eficaz, y en ese sentido fue muy positivo el trabajo de la Comisión Intersectorial para la Reforma de los Departamentos, conformada por el Gobierno Nacional y presidida por el Ministerio del Interior, cuyos resultados servirán de base para los debates legislativos sobre la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Apreciados amigos, como lo dije en la reciente cumbre de gobernadores en San Andrés, no cabe duda de que mi administración se la ha jugado por las regiones y por su futuro como ninguna otra. Lo hemos hecho con responsabilidad, pensando en el porvenir de su gente. La descentralización sigue siendo una estrategia no culminada que mantiene la validez para el desarrollo del país, pero debe ser permanentemente repensada para que se constituya en una real alternativa de desarrollo e instrumentos para la paz. Por eso mismo, debe ser una política de Estado, con continuidad con el próximo gobierno y en las próximas administraciones. Ustedes, gobernadores y alcaldes de Colombia, tienen el deber y el derecho de exigir una continuidad en estas políticas orientadas a fortalecer la democracia, a consolidar la autonomía local y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios sociales básicos. El reto es grande. Les corresponde en el mediano plazo garantizar que los principios que inspiraron estas reformas se conviertan en realidad. Por ejemplo, en los sectores sociales en los cuales el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 de 2001 señalaron el camino para lograr una estructura institucional más eficiente y una distribución más equitativa de recursos, debemos lograr una efectiva ampliación de coberturas con calidad para que los recursos de la educación y de la salud alcancen a la población más pobre y más vulnerable. En sus manos, señores alcaldes y señores gobernadores, queda utilizar de la mejor manera las herramientas y los recursos que hemos entregado para que sirvan de verdad a todos los colombianos. Hoy recibirán importantes aportes de invitados nacionales e internacionales. Los invito a estudiarlos, a defender la buena descentralización,
a seguir construyendo un Estado más legítimo e incluyente en el que la nación y las entidades territoriales sean socias en la búsqueda de un objetivo común, una Colombia próspera, en paz y con justicia social. Muchas gracias. Este genocidio cometido en el departamento de Chocó, en Bojayá y en Bellavista, creo que el mundo hoy está levantando su voz precisamente contra los terroristas que han hecho este acto. Por eso nosotros hemos venido reiterando en el caso, por ejemplo, de las FARC, que fue quien realizó esta masacre, que el mundo entero nos acompañe precisamente en condenar el terrorismo, en calificar de terroristas a quien verdaderamente comete actos terroristas. Yo he dicho que qué acto más espera, por ejemplo, la Unión Europea para catalogar de terroristas a las FARC después de esta masacre cometida en los días pasados en el departamento del Chocó. Si esto, y quiero volverlo a decir, no son actos de terrorismo, matar niños, matar mujeres indefensas, matar los ancianos, que eran los que estaban recluidos y protegiéndose en la iglesia, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es terrorismo? ¿O qué es lo que espera la Unión Europea que sea calificado como terrorista? Presidente, Francia y Suecia son los países que entrabaron que se dijera que las FARC son terroristas. ¿Usted ha tenido algún contacto con esos países o con otros de la comunidad? Esas son informaciones, como digo, esas son informaciones de prensa. En todo caso, yo tuve la oportunidad el fin de semana de hablar con la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia. Tuvimos la oportunidad de compartir precisamente opiniones sobre estos hechos sucedidos en el Chocó. Ella ha mostrado gran preocupación frente a este hecho, por lo menos en el caso de Suecia, que nos lo dijo a nosotros, que van a buscar la revisión de esta medida. Creo que en los próximos días va a haber una reunión adicional. Aquí también hay que tener en cuenta que estas listas, en el caso de la Unión Europea, son muy variables, es decir, pueden ser involucrados o incluidos muy rápidamente en este tipo de listas quienes estén desarrollando actos terroristas o que lleven a cabo actos terroristas como el sucedido precisamente del Chocó. Entonces nosotros lo que esperamos es ese respaldo, porque como yo lo dije y tuve oportunidad de reiterarlo en carta al presidente Aznar, que esa sí sería una señal muy mala para el país por parte de Europa, de quienes están masacrando a la población civil, quienes están atacando a la población civil, no sean vistos como terroristas, sino simplemente como un grupo al margen de la ley. No, aquí hay un acto de terrorismo condenado por las Naciones Unidas, por el Santo Padre en el día de ayer, condenado por todos los colombianos, por el mundo entero, y por eso nosotros creemos que no puede haber espacio en la tierra donde esta gente vaya a esconderse o que pueda tener la posibilidad de estar. Por eso nosotros hemos insistido en que el respaldo de la comunidad internacional es fundamental para nosotros los colombianos. ¿El presidente Chirac ha hablado? No, el presidente Chirac no hemos hablado, vamos a hablar por lo menos con su embajadora. La canciller encargada habló la semana pasada con el embajador de Suecia y el embajador de Francia aquí en Colombia. Es decir, esos dos países están cambiando ya su posición frente a... Esperamos que sí, es decir, si estos no son actos de terrorismo, lo que sucedió en el Chocó, o el niño que mataron y mandaron empacado con dinamita a una guarnición militar, entonces nosotros no sabemos qué son actos de terrorismo. Presidente, la gravedad de este hecho de alguna manera debería hacer pensar a los violentos, específicamente a las FARC, que deben reconsiderar su posición acerca de esta escalada terrorista que han venido adelantando en el país contra los más pobres, contra los más vulnerables. Yo creo que sí. La verdad es que nosotros no los entendemos. Usted recuerda, Erika, que yo siempre lo he dicho, que en el conflicto interno de Colombia, a quienes tenemos que excluir primero del conflicto es a la población civil. Quienes no pueden seguir sufriendo es la población civil, como nosotros lo hemos reiterado, que cualquiera fuera la situación. Así estuviéramos en este momento en un diálogo con las FARC, con otro grupo insurgente, lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar la forma de excluir a la población civil del conflicto, a los inocentes en este caso. Y por eso yo creo que aquí la FARC tiene que pensar seriamente. Y por eso la importancia, y tenemos que ser claro que el mundo también mande una señal. Porque si resulta que se hacen actos terroristas y nadie los condena, si resulta que hacen actos como los del fin de semana en el Chocó y por el contrario son vistos con buenos ojos, pues lógicamente van a continuar haciéndolo. Por eso lo que necesitamos es que el mundo también se ponga en pie, se levante y diga, ojo, mire lo que pasó aquí. Fíjense, un poco ahora nos toca tristemente hacer comparación con el Medio Oriente. En el Medio Oriente, en Jenin, hay precisamente unas acusaciones de una masacre, que si hubo o no hubo, se habla de 50, se habla de más, se habla de menos. Nosotros no sabemos que pues hay informes del secretario general que se están revisando en el Congreso de Seguridad de Naciones Unidas, se está estudiando la posibilidad de enviar una misión humanitaria o una misión de observación humanitaria. ¿Por qué en el caso colombiano va a ser distinto?
¿por qué si se presenta un caso como en el Medio Oriente, hoy en Colombia con lo que sucedió en el Chocó va a ser distinto? Yo creo que es importante también que el mundo conozca qué viene sucediendo aquí, cómo y de qué forma están actuando las FARC frente a la población civil, y que de esta manera se le envíe un mensaje muy claro. ¿Qué se encuentra en Colombia? ¿Qué informe, qué balance le va a presentar usted a Amnistía Internacional? No, ojalá que ellos nos presenten un balance, que más bien ellos vayan y miren y vengan y nos cuenten. También, ¿por qué no? Si aquí hay precisamente lo que vimos nosotros, si en Jenin, precisamente en el conflicto del Medio Oriente, ¿por qué no en Colombia? También para que vean ellos de primera mano y con sus ojos lo que están haciendo los terroristas aquí. Catalogado esto como un crimen de guerra, presidente, ¿quién debería juzgar y condenar a ellos? Ya sabemos los crímenes de guerra, para eso la Corte Internacional de Justicia, por eso la importancia, y esperamos que el Congreso de Colombia en las próximas semanas saquemos adelante ya la Corte Internacional, el tratado, la ley aprobando la Corte Internacional, y que de esta manera puedan ser juzgados también internacionalmente. La Defensoría había anunciado esa matanza, bueno, es decir, sí, la Defensoría en muchas ocasiones envía muchos documentos. Nosotros, y digo nosotros, las fuerzas militares de Colombia permanentemente estamos trabajando, tenemos hoy nuestros sistemas de alertas tempranas, tenemos la posibilidad, es decir, yo creo que aquí también no solamente cabe la denuncia, sino también la Defensoría salir precisamente, más que decir que se denunció como efectivamente el Ejército de Colombia, las fuerzas militares, las fuerzas de policía están actuando frente a las denuncias que se suceden en todo el país. Al fin y al cabo estamos en un conflicto interno, estamos en una guerra interna, estamos tratando de cubrir todo el territorio nacional, también que se lleve esa vocería por parte de la Defensoría de la comunidad internacional, como lo está haciendo el gobierno y como lo están haciendo las fuerzas militares, que también ellos asuman un liderazgo en hacer estas denuncias para que se puedan perseguir precisamente a los violentos y a quienes desarrollan este tipo. Denunció que este municipio estaba abandonado totalmente por el Estado y es el control territorial de los grupos al margen de la ley. ¿Cómo va a hacer el gobierno o el Estado para llegar a otros sitios para evitar lo mismo que sucedió allí en Vigía? No, pero no lo dijo, no, en Vigía no, por el contrario, ayer usted sabe que nos reunimos con el alcalde de Vigía, nos reunimos al calle de Bellavista, por el contrario, lo que vamos a trabajar es en planes y programas que nos permitan hacer inversiones en unas poblaciones tan pobres y tan apartadas como esta de Vigía y de Bellavista. Pero ahí estamos trabajando en dos proyectos fundamentales y especialmente en lo que corresponde también al regreso a la policía, como es una política que hemos venido desarrollando con el señor ministro de la Defensa. ¿Cómo y de qué forma podemos llevar de nuevo a la autoridad, a la policía, a aquellos municipios que de una u otra forma hoy no tienen presencia de autoridad? La Comisión de la ONU sería para que